Bienvenidos a un capítulo más de Anatomía del Poder. Mi nombre es Xavier Fargeton, cofundador de este podcast que busca darles nuevas herramientas para que ustedes se formen sus propias opiniones sobre los hechos que consideramos relevantes y de los que no se informa a profundidad. «33 años después de la aprobación del artículo 61 de la Ley 99 de 1993, que declaró la Sabana de Bogotá, sus páramos y aguas como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria sería la agropecuaria y forestal, un gobierno colombiano estableció por fin y por primera vez una resolución de orden superior sobre los lineamientos de ordenamiento ambiental de la sabana. Y los debates se han encendido entre los defensores de la resolución y quienes se oponen a ella. De hecho, el artículo 61 define la Sabana de Bogotá, sus páramos y sus aguas como bienes comunes. En términos económicos, los bienes comunes son recursos no excluibles, es decir, que es imposible de impedir su uso por cualquier persona. Son no excluibles, pero rivales. Es decir, que su uso por parte de una persona va a reducir su uso por parte de otra. Como en el caso del agua. Cuando tomo agua, es un agua que no es más disponible ahora para mi vecino. El gran problema de los bienes comunes vienen cuando sus usuarios entienden obtener el máximo beneficio para sí mismos sin preocuparse por las necesidades de los demás. Los bienes comunes entonces se sobreexplotan y desaparecen. Lo que se conoce como la tragedia de los bienes comunes. Según Susana Muhammad, ex ministra de Ambiente, que inició la resolución, Manuel Rodríguez, el autor del artículo 61, y otros científicos ambientalistas, en los últimos 30 años, la gestión de los bienes comunes de la Sabana de Bogotá fue una gestión más rentística, orientada por intereses económicos, que generó fenómenos como el volteo de tierra y finalmente la degradación de esos recursos comunes. Estamos plenamente inmersos en la tragedia de los bienes comunes. En Anatomía del Poder, hemos querido analizar si esta resolución puede suponer el impulso de un proceso que ponga fin a esta tragedia de los bienes comunes de la Sabana de Bogotá. Para ello, haremos referencia a las investigaciones del Premio Nobel de Economía de 2009, Elinor Ostrom, sobre la gestión de los bienes comunes y, sobre todo, debatiremos con Manuel Rodríguez, ex ministro de Ambiente, autor del artículo 61, profesor emérito de la Universidad de los Andes y presidente del Foro Nacional Ambiental. Manuel, bienvenido a Anatomía del Poder. Es un placer y un honor recibir a usted. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Manuel debe estar absolutamente encantado de ver que tras 33 años desde su artículo 61, por fin hay una resolución para su aplicación. ¿Cómo se siente?
¿Puede contarnos qué ha pasado durante estos 33 años? Pues bien, sí, el proyecto del artículo 61 se incluyó en la Ley 99 de 1993 de creación del Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental. En el momento en que incluimos el artículo en el proyecto de ley que en ese momento se discutía en el Congreso, estoy hablando en el primer semestre de 1993, hubo una fuertísima oposición a que ese artículo se incorporara. Hubo una carta de los gremios mineros, de urbanizadores, a constructores de Bogotá y La Sabana, una carta dirigida al presidente del Senado y al presidente de la República, señalando que eso era un horror de artículo porque detenía el progreso y el desarrollo económico de Bogotá y La Sabana, e incluso fue tan fuerte la oposición que estuvo a punto de hundirse la ley misma, y tuvo que intervenir el presidente Gaviria, que era un presidente que claramente tenía claro que había que sacar la ley para mejorar y para catapultar, por decirlo así, la institucionalidad ambiental en Colombia. Entonces se aprobó, quedó en la ley el artículo 61, el cual fue escrito conjuntamente por la senadora Claudia Blum, el senador Julio César Turbay Quintero y yo, ¿no? Entre los tres, y también el senador Solzán. Y quedó el artículo tal como lo hemos concebido en la, como lo hemos concebido sin ninguna modificación. Y desde entonces, pues se suponía que el artículo 61, que declara a Bogotá, a la sabana de Bogotá y sus cerros circundantes como, como ecosistemas de interés nacional. Al ser de interés nacional, se requería una reglamentación nacional. Es decir, el Ministerio del Medio Ambiente podía reglamentarlo, o debía reglamentarlo, o también podría haberlo hecho la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, pues de acuerdo a la Constitución, las CAR son instituciones del orden nacional. Desde que se aprobó el artículo, se reglamentó por presión de los mineros las zonas de exclusión minera. Entonces sí, parcialmente se reglamentó, pero y posteriormente durante el ministerio de Luis Gilberto Murillo, que recientemente él fue ministro del Medio Ambiente, recientemente fue canciller, él amplió las zonas mineras de la sabana, que dicho sea de paso fue motivo de una fuerte crítica por muchos observadores y ambientalistas. Entonces, digamos, se ha reglamentado la parte minera. Muchas veces visité yo casi que cada ministro que se posesionó, yo fui a visitarlo personalmente. Muchas veces acompañado por Julio Carrizosa, que es un gran defensor de la sabana y pionero en la cuestión ambiental en Colombia. Y también visitamos al director de la CAR, a los directores de la CAR, por ejemplo, los dos últimos directores de la CAR, incluyendo el actual, inmediatamente se posesionaron, los visitamos y les dijimos que la importancia que tenía reglamentar ese artículo que fundamentalmente pues buscan proteger los valores ecológicos, agroecológicos, hídricos y paisajísticos de la sabana de Bogotá, que es un ecosistema extraordinariamente excepcional, como sabana de altura. ¿No? La humedad y la calidad de los suelos y todo eso es un hecho muy excepcional a nivel global. Justamente al actual director de la CAR lo visitamos cuando recién se posesionó, y a la ministra Muhammad la visitamos antes de que se posesionara y le explicamos muy bien cómo era el tema del artículo 61,
y le indicamos que además la reglamentación de ese artículo podría generar un movimiento para hacer algo similar en las áreas metropolitanas del país. Ella tomó mucho interés y muy poco después se posicionó, pues le encomendó al Grupo de Ordenamiento Territorial del Ministerio que hiciera un diagnóstico y que después de hacer el diagnóstico se establecieran los lineamientos o un proyecto de lineamientos para el ordenamiento ambiental de la sabana. Entonces hay que reconocer que la ministra tuvo, Okay, so, y entonces esta resolución para ustedes es realmente una no sé. estamos de acuerdo en que la mayor, digamos que seguramente habría que hacer algunas modificaciones, pero son modificaciones eh, menores frente a la esencia misma del proyecto. Digamos, es muy satisfactorio ver los lineamientos. So, hay un poco, Porque los lineamientos, sin duda, okay, hay un poco, hay un progreso en los lineamientos extraordinario. Ahora, los grupos, el alcalde salió, hizo una mesa con los periodistas, o unas declaraciones a los periodistas muy violentas, muy agresivas y muy falaces, digo yo. ¿No? Porque sus argumentos sustanciales se puede refutar con muy buen fundamento cada uno de los argumentos. Lo que a mí me indica es que el alcalde está representando una visión de la sabana que corresponde a los grandes urbanizadores y a los grandes constructores de Bogotá y la sabana. Él comparte con el alcalde Peñalosa, con el cual hemos tenido tremendas forcejeos en el pasado, ¿no? Por ejemplo, para la creación de la reserva Anderhama, que es eh, una reserva de carácter ecológico de un enorme valor para Bogotá y que obviamente hay que restaurar, etcétera. Pero sí, yo creo que el gobierno de Petro con esta resolución sin duda le dejaría un legado muy grande al país. Debo recordar que yo no soy petrista, porque normalmente cuando uno dice que algo hace bien el gobierno de Petro, dicen petrista, ¿no? Porque este país está muy polarizado. Yo soy un ciudadano que considero que uno tiene, así como tiene que el deber de criticar aquellas cosas que considera erradas de un gobierno, sea este u otro, pues también tiene el deber de apoyar aquellas iniciativas que parezcan importantes para el país. okay. Esos actores que tú mencionas son actores que son importantes también en el ambiente de Bogotá, que tienen contribución también a su desarrollo. So, hay debates, hay debates, pueden tener diferentes visiones, porque hay una crítica sobre la consultoría. Es que, no fueron consultados, que sí, que no. Es que los que tienen una visión como diferentes eventualmente de esta sabana de Bogotá, como Susana Muhammad o ustedes, ellos, hay un debate que debe, hay una discusión. Este debate es posible o no existe realmente los foros para discutir eso. Ese fue uno de los argumentos falaces del alcalde, decir que no había habido ninguna consulta pública. El ministerio realizó 33 talleres y un par de audiencias públicas mayores para toda la sabana. Incluso desde la Alianza por la Defensa de la Sabana, que es un grupo que defiende valores de la sabana, al cual yo presido, le solicitamos en cierto momento al Ministerio del Medio Ambiente una audiencia para que nos explicara cuál era el diagnóstico y cuáles eran los posibles lineamientos, y nos la dio. Y estuvimos toda una mañana en el ministerio, varios miembros de la alianza,
discutiendo con los técnicos, y un rato estuvo también allí Susana Muhammad, el, el diagnóstico y lo que podrían llegar a ser los lineamientos. Igualmente, en cierto momento convocamos al ministerio también a un foro público que tuvo lugar en la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá sobre el mismo tema, y, y también el ministerio atendió nuestra petición de que participara. Entonces, es muy a la colombiana. Lo que pasó fue que el alcalde no asistió cuando lo convocaron, ni sus altos funcionarios tampoco. Entonces resolvieron que como ellos no habían utilizado su derecho a participar en esas consultas públicas, entonces no había habido consulta, que eso es completamente injusto. No obstante, el ministerio abrió la posibilidad de que hubiera unas semanas más de la resolución del proyecto de resolución abierta en la web, para que los ciudadanos hicieran todo tipo de observaciones. Por cierto, en este sábado pasado hubo un encuentro de las organizaciones de la sociedad civil del suroccidente de la Sabana, que tuvo lugar en Soacha, que primero hubo una exposición de Susana Muhammad, otra mía, eh, y posteriormente vino una exposición de un técnico del ministerio que aún trabaja en el ministerio, y sobre el diagnóstico, y posteriormente hubo mesas de trabajo en 5 temas: agrícola, hídrico, no sé qué, no sé cuándo, y de ahí salieron unas recomendaciones que estoy esperando que me las envíen, ¿no? Que yo tuve que retirarme porque tenía unos compromisos familiares después de un rato. Pero en fin, o sea que Ok, so, había consultas. Y, sobre este diagnóstico técnico, su opinión es que generalmente hay un buen consenso sobre el diagnóstico, o hay todavía puntos con fuertes desacuerdos o de un punto técnico en este momento. digamos, la visión es una visión del futuro de la sabana, ¿no? Que obviamente es un documento técnico o una aproximación técnica, pero que se basa en unos supuestos tales como la urgencia de proteger los suelos de la sabana, ¿no? Y no que los suelos eran una especie de piñata pública para enriquecerse, ¿no? Que es justamente parte de lo que diagnosticamos en el año cuando se hizo el artículo 61 hace 33 años, que toda esta urbanización desordenada, de baja densidad, lo que llaman en inglés the sprawling city, claramente estaba generando la pérdida de valores de suelo muy importantes para el tema de la alimentación. que, Unos suelos de alta calidad estaban además arruinando o haciendo daño por ejemplo, el sistema hídrico, ¿no? Etcétera, etcétera. Y, Entonces, digamos, la visión es correcta. La alcaldía de Bogotá hasta la fecha no conocemos que tenga una visión, ni la ha presentado, ni el alcalde en sus declaraciones la señaló, fuera de decir que retóricamente, creo yo, de que era importante reglamentar el artículo 61, pero uno esperaba que en sus declaraciones por lo menos hubiera unos elementos o principios fundamentales sobre la visión que tiene el alcalde y sus colaboradores sobre el futuro de Bogotá y la sabana y la interrelación entre los dos, porque obviamente estamos hablando de la sabana, sí. ¿no? Entonces, ¿qué es su opinión en este momento sobre la situación de esta sabana? ¿Necesita una intervención o una modificación de su gestión urgente? ¿Y cuáles son los más grandes riesgos por la sabana de Bogotá que puede ver? Los grandes riesgos es que no se apruebe.
El mayor riesgo es que no tengamos lineamientos en este gobierno. Y yo creo que entonces sería una oportunidad perdida para el bien común y sería un triunfo de los urbanizadores, los constructores, etcétera. Y seguramente sería difícil volver sobre el tema, ¿no? Tendríamos que esperarnos pues otros 15 o 20 años a que llegue un gobierno que le jala la cosa. Entonces, claro, vamos, hay unos lineamientos fundamentales. Por ejemplo, el que tiene que ver con la urbanización. Ese lineamiento básicamente lo que dice es que para que se declaren tierras urbanizables, ya sea en Bogotá o en cualquiera de los municipios de la Sabana, el municipio, pues las administraciones locales tienen que demostrar que no existe ya tierra urbanizable en los POT y que por consiguiente hay que modificar los POT para declarar unas tierras adicionales, urbanizables adicionales. La Sociedad de Racionato de Bogotá tiene un estudio muy fino sobre los spots de Bogotá y la Sabana. Y lo que encuentra, nos hizo un estudio de campo para entender cuál era el tema. Y lo que encuentra claramente es que existen tierras suficientes que están declaradas como suelos urbanizables para los próximos 10 años, quizás en Bogotá, 15, 20 años incluso en otros municipios, ¿no? Porque claramente Suficiente en relación con la proyección de la sociodemográfica de esta sabana, porque había un estudio reciente o este análisis reciente por Carlos Roberto Pombo que muestra una evolución relativamente bien controlada, con una evolución de la población plana, con sí hay una modificaciones de las demandas de viviendas de diferentes tipos, de que al final hay suficiente áreas aprobadas ahora para responder a la demanda. So, ¿de dónde viene eh, de dónde viene este problema? Porque no somos como una ciudad como Sao Paulo que está. entonces ese problema, usted tiene toda la razón, ese problema viene, digamos, desde los últimos 25, 28 años, últimos 28 años, las proyecciones de crecimiento de Bogotá de la población de Bogotá y la Sabana, en diferentes momentos llegaron a ser proyecciones del orden de 20 millones de habitantes. O sea, que era una especie de Sao Paulo. Pues bueno, todas esas proyecciones se cayeron porque se presentó un fenómeno muy interesante, no suficientemente explicado todavía, del descenso tan radical de la natalidad en Bogotá y en los municipios vecinos. No, a tal punto que la natalidad en Bogotá es una de las natalidades más bajas de cualquier ciudad, cualquier megalópolis o grandes centros urbanos del mundo. Antes Tokio tenía el campeonato, ahora hoy en día la natalidad en Bogotá es equiparable a la de Tokio. Entonces cambió completamente la historia. Entonces, pero sin embargo, en el ataque a los lineamientos se han quedado en la misma narrativa. ¿Que dónde va a vivir la gente? Pues bueno, ya Carlos Roberto Pombo con sus equipos allá en la sociedad dice: un momentico, pues, tierra hay suficiente y de sobra que ya está declarada urbanizada. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay ahí de interés detrás de ese interés? Detrás de ese interés es la especulación de tierra, porque obviamente sabemos muy bien que una cuestión es vender una fanegada para usos agrícolas, pero que cuando esa fanegada o esa hectárea se declara urbanizable, ya no se vende por hectárea, sino por metro cuadrado. Entonces uno de los grandes negocios en Bogotá
y los municipios de la sabana es el volteo de tierras, lo que se denomina vulgarmente. Y se denomina así porque es un acto corrupto. Normalmente es una alianza entre unos urbanizadores y unos concejales y un alcalde que hacen eso para enriquecerse. Y ahí reciben, como se dice vulgarmente, seguramente sus coimas, el alcalde y los concejales, y el urbanizador pues logra claramente subir el precio de su tierra, hace una ganancia enorme simplemente por esa declaración. Pero oficialmente esos urbanizadores trabajan con proyecciones demográficas diferentes o no, o es que hay ni de Yo creo que es un tema de especulación, a ellos no les dice es el hecho de que, y después, claro, si no pueden hacer una urbanización densa, hacen algo más grave aún, que es una urbanización, hacen algo muy grave, que es urbanizar las hectáreas que tengan, de las cuales sean propietarios con baja densidad, aunque eso obviamente va a contrapelo también digamos, de las tendencias contemporáneas de cómo conformar una ciudad, ¿no? Entonces los lineamientos implican, entre otros, la construcción de que se densifiquen las ciudades, ¿no? Y no la cuestión esta de casas quintas y no sé qué, no sé cuándo, distribuidas aquí y allá en diferentes lugares de la sabana para los grupos ricos y de clase media alta de la población. Sí, entonces gracias para su tiempo y para concluir esta discusión. La pregunta es que, ¿existen o no existen las condiciones realmente en la sabana de Bogotá, en la comunidad, para mover a un otro tipo de gestión de esos bienes comunes? Y entonces te propongo un pequeño ejercicio usando el trabajo de Orstom sobre los bienes comunes, porque ahora hay un corpus importante de estudios en el nivel global sobre las comunidades que finalmente pueden obtener una gestión más, más más inteligente de esos bienes comunes. Ella define esos trabajos, caracterizaron ocho características de las comunidades que realmente llegan a parar esta tragedia de los bienes comunes. Sería solamente, ¿cuál es tu opinión sobre si estas condiciones existen en Bogotá o no? El problema es que el habitante urbano aquí en todas partes del mundo es muy ajeno a la naturaleza. Perdió la conexión con la naturaleza. Y eso tiene consecuencias muy complicadas. A los estudiantes de mi curso les pregunto, por ejemplo, ¿quiénes han visitado un bosque? ¿Quiénes han estado en la región amazónica? ¿Quiénes han estado en las selvas del Pacífico? Y normalmente el 10% de los estudiantes dicen haber hecho eso. Y les pregunto, bueno, ¿y quién de ustedes ha ido a pasear un día entero por los cerros orientales de Bogotá? Por ahí el 15%. Entonces, digamos, hay una enorme desconexión y falta de entendimiento de qué son esos bienes comunes, de qué significan los cerros orientales para Bogotá, que qué significan los cerros occidentales para Bogotá, qué significa la reserva Banderhagen. Por eso es que en estos casos finalmente es una decisión de carácter político, que un presidente o un ministro se ponga las botas, como digan, y vamos por este campo, y después la gente paulatinamente, en la medida en que se avanza, va entendiendo de qué se trata, ¿no? La protección, en este caso, del bien común, la sabana de Bogotá, que es exactamente lo que ha pasado en Colombia, por ejemplo, con los resguardos indígenas. El presidente Vargo hizo una declaración de unos enormes territorios en la región amazónica de resguardos indígenas. Digamos, cuando la clase dirigente colombiana estaba totalmente lejana de la realidad de la región amazónica. Y eso generó todo un proceso
que va hasta nuestros días de declaratorio de resguardos indígenas y de parques nacionales en la región amazónica, hasta el punto que el 65% de la región amazónica está bajo esas figuras. Y el presidente Barco, era un hombre culto, él decía, me decía, yo no trabajé con Barco, pero lo admiré mucho por ser un hombre de mucha visión. Y un par de veces, conversaciones que yo tuve con él sobre el tema, me dijo, mire, Manuel, yo voy a ser recordado por haber declarado estos resguardos y estos parques nacionales, porque esos son bienes comunes del país. Pero los bogotanos y la gente de Cúcuta, su tierra, no tienen ni idea de cómo manejar ni la región amazónica, ni cómo gozar. En cambio, los indígenas sí saben conservar esos bienes. No, justamente en la Facultad de Economía de los Andes hay economistas que trabajan a partir de la visión de Ostrom y muestran cómo, por ejemplo, en el caso del Pacífico, con las propiedades colectivas de las comunidades negras, o en el caso de los resguardos indígenas, los bosques están bastante mejor protegidos que por fuera, que los bosques que no tienen, que no están cobijados por esa modalidad, y que además las comunidades tienen mejores condiciones de vida que la gente que vive por fuera. Entonces, digamos, la construcción, esa preocupación suya, que es muy válida, y que yo creo que sin duda es una forma de entender todo el tema de los lineamientos, pues se puede crear desde decisiones políticas y de ahí ir para abajo y la gente va entendiendo de qué diablos es que se trata, por qué diablos se crearon resguardos indígenas o por qué diablos los lineamientos. El día que los bogotanos aprendan que es importante conservar, por ejemplo, simplemente a nivel paisajístico, ese corredor maravilloso que hay entre Tenjo, Tabio y Subachoque, que es un paisaje extraordinario. Y ahí quieren construir una carretera que atraviesa todo eso, con lo cual nosotros nos hemos opuesto, porque una carretera es la madre del volteo de tierra, ¿no? En las actuales circunstancias. Entonces sí, yo creo que en este caso se trata de una decisión política que tiene que tener el músculo del presidente, por ahora la tiene el presidente Petro, y que tiene que tener, y que entonces con esa decisión política, y ya cuando los ciudadanos comiencen a ver que eso tiene sentido, pues entonces van a apropiarse a nivel cultural, por decirlo así, y a nivel de valores de esos lineamientos. Ok. Y solamente tu opinión es que es esta manera de hacer que es más down, así, más que bottom up. Es una situación ah, que es específica a la cultura aquí. En el caso de por ejemplo, los resguardos indígenas, fue en un sentido bottom-up, Sí, pero encontró un presidente con el poder político que tomó la decisión de crear grandes resguardos. En el caso de la Sabana de Bogotá es interesante porque hay personas que representan la defensa, en la Alianza por la Defensa de la Sabana tenemos como miembros algunas defensorías ambientales de municipios como Tenjo, Tabio, Chía. Y es muy interesante que a ese nivel los habitantes sí son mucho más conscientes y hacen la presión para que no siga esa urbanización desordenada. Allí hay campesinos que dicen, un momentico, yo quiero seguir cultivando mi tierra, ¿cómo así que me van a construir una carretera aquí y me van a desplazar, etcétera, etcétera? Entonces, es una mezcla de bottom-up. El problema es que los ciudadanos de Bogotá, sí definitivamente es bottom-up, porque los ciudadanos de Bogotá están totalmente ajenos, han perdido la conexión con la naturaleza, ¿no? Entre otras cosas, estos días que murió el Papa Francisco, hizo esa extraordinaria encíclica de Laudato Si,
pues de alguna manera la esencia de la encíclica es un llamado a que la gente se reconecte con la naturaleza en los términos de San Francisco de Asís, lo que es una ética frente a la relación colec- de la colectividad con el medio ambiente, muy diferente a la que predominó en la Iglesia Católica por años, que a todos nos enseñaron en el colegio, que Dios creó al hombre el séptimo día y le puso a su servicio esa creación que era la tierra y toda la naturaleza. Y ahí, digamos, es una ética extractivista, promovida por la misma iglesia. Y el Papa Francisco se aparta y dice, no, la interpretación correcta es la de San Francisco de Asís, la cual le otorga un valor intrínseco a todos los seres vivos y su entramado. Sí, 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 fue muy interesante, sí. Bueno, bueno, Manuel, muchas gracias para compartir sus conocimientos y su experiencia. Creo que esos elementos pueden ayudar a nuestros auditores de desarrollar su propia posición en este debate, que es muy interesante, ¿no? Y muy estimulante, especialmente en el contexto internacional, cuando Trump cortó toda la investigación o que la Unión Europea degrada mucho en este momento sus normativas ambientales. So somos, tenemos suerte de tener este debate aquí en Bogotá. Para terminar, ¿tú tienes un poco de optimismo en un cambio posible? No, Um, no optimista porque si no, no estaría en tantas actividades defendiendo el medio ambiente. Entonces yo soy naturalmente optimista, no por, y por una razón, porque en peleas que hemos dado en estos 30 años de diferente orden, muchas las hemos ganado en el proceso. En la sabana de Bogotá, muy en concreto la reserva Vanderramen, que Peñalosa, con todo su poder político, trató de urbanizar la reserva, que claramente era una recomendación que se hiciera una reserva que conectara Bogotá con el río Bogotá con los cerros orientales, una recomendación del gran naturalista Tomás Van der Hamen, que dice, mire, ese corredor de 1.400, 1.800 hectáreas tiene un valor ecológico enorme por la calidad de los suelos, por las calidades de humedad, etcétera, y ahí se puede generar una gran restauración de esos ecosistemas, etcétera, etcétera. Y esa pelea por ahora la llevamos ganada. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por ser el autor de este artículo 61. Y bueno, esperamos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tan amable invitación. Este episodio fue editado por Karen Buitrago. El contraste de fuentes por Hernando Salazar y Rayo Arenas, bajo la dirección de Viviana Bello. Una producción de Escaleta Films. Y no olvide, seguimos en nuestras redes sociales. Au revoir.